Buen día. Gracias por asistir a otros de los webinarios de Logicbox. El día de hoy vamos a ver cómo calibrar un acondicionador de la marca Fotec, en específico el IA100, que es un acondicionador con salida de voltaje y entrada para celda de carga. Pero en este caso vamos a utilizar una resistencia Chun. Más adelante vamos a ver que esta resistencia Chun, que es muy útil cuando nosotros no tenemos un peso para poder poner a la celda y así calibrarlo de una manera sencilla. Bien, antes de ver cómo es la calibración, vamos a hacer un poco de teoría, recordarnos de algunos temas de ahí que vamos a ver. Primero, lo que es la celda de carga. Una celda de carga es un transductor que convierte ya sea fuerza o peso en una señal eléctrica. Tanto la fuerza como el peso son magnitudes similares. Recordemos que el peso, pues es una fuerza, es la masa. El peso es la masa por la gravedad. Entonces, en realidad también viene siendo una fuerza de atracción, por así decirlo, entonces los dos son magnitudes de fuerza. Por eso una celda de carga podemos medirlo con las dos unidades con el mismo equipo, tanto para fuerza o como para carga o masa. Bien, esta parte la convierte por medio de unas cargas extensométricas, lo convierte en resistencia. Y un puente de Wheatstone, con la que hace la variación de estas galgas, nos entrega, ya sea con una excitación de voltaje, una señal de muy baja en millivolts, por lo cual requerimos una acondicionador de señal. Para esa señal de millivolts, tenerla ya en señales que podamos nosotros utilizar en la industria, sea 4 a 20 miliamperes o de 0 a 10 volts, que es el caso del IA100. Antes de yo poder utilizar mi celda de carga, hay que ver algunos puntos de cómo es la conexión de una celda de carga. Podemos tener celdas de carga de 4 hilos y de 6 hilos. Por lo general, todas las celdas de carga vienen con este código de colores, donde la excitación es rojo, la excitación positiva, la excitación negativa es negro, la señal positiva es verde y la señal negativa es blanco. Mucha similitud a lo que es el código de colores del UCB, donde tenemos el voltaje en los rojo-negro y data más y data menos, verde y blanco. Es decir, la celda de carga. Entonces tenemos blanco y negro para excitación y verde y blanco para la señal. Podemos tener unos dos cables adicionales, una celda de carga 6 hilos, que pueden ser azul, pueden ser azul con amarillo, violeta, etcétera, etcétera. Pero esos dos cables, lo único que son un puente a la señal de excitación. Digo, ¿y por qué es dos cables conectados al mismo punto? En los acondicionadores que tienen una entrada de 6 cables, lo que hace es que mide el voltaje de la excitación que regresa otra vez al equipo. Entonces sí podemos también saber cuánto es la resistencia interna del cable. Digamos que tengo una excitación 5 volts y estoy recibiendo una señal de 4.99, 4.98 volts. Entonces ya tengo una caída de 0.02 volts. Entonces eso ya puede ser mi largo de mi cable y puede ser esa compensación para las señales. Eso es cuando tenemos tasas de carga muy largas y en general pues son equipos, no digamos que es más exacto tener uno de 4 hilos o de 6 hilos, perdón. Uno de 4 hilos también es exacto siempre y cuando se utilice de la manera correcta. Entonces, tanto retorno positivo o negativo son los cables que van conectados a las señales excitación positiva y negativa. De hecho, así podemos saber si nosotros agarramos un multímetro y vemos el puente, en vez de dar un puente con su propia excitación y así determinar si es el retorno positivo o negativo, en caso de que no venga con un cable amarillo o azul. Otro punto que hay que hacer antes de utilizar una celda de carga es hacer la prueba de medición de resistencia. Para no yo evitar de que, oye, no me está saliendo el voltaje correcto, no me está saliendo la calibración, hay que ver primero si la celda de carga funciona. Y para probar si funciona de manera correcta, hay que hacer una prueba de medición. La hoja de especificaciones de lo que es la celda de carga me indica su resistencia. Puede ser resistencia del puente o puede ser resistencia de entrada y salida. Es un valor que debe de haber. Aquí en el ejemplo, pues tengo resistencia de entrada y resistencia de salida, que es de 350 ohms. Entonces voy a agarrar mi multímetro, medir la resistencia de entrada, viene siendo entre las dos señales de excitación,
y la resistencia de salida viene siendo entre las dos pines de señal. Bien, vamos a hacer la prueba ahorita en mi celda de carga. Bien, para esta prueba tengo una celda de carga LSM300. Aquí les recomiendo que tengamos lo que es la hoja de calibración. Siempre que adquieren una celda de carga, hay que adquirirla con su certificado de calibración. Si no es con toda la calibración con lo que es el sensor y el acondicionador, sí les recomiendo bastante que la adquieran con el certificado de la celda, porque ahí vamos a tener unos valores que vamos a meter en nuestro equipo y nos va a facilitar bastante lo que es esta parte de configuración. Bien, entonces voy a abrir la hoja de especificaciones, bueno, bien, la hoja de calibración de mi equipo. Aquí lo tengo. Esta es la parte digital, siempre viene con una hoja impresa, pero eso nos va a servir ahorita. Lo que me interesa ahorita es la resistencia de entrada y de salida, el cual aquí me indica en mi hoja de calibración. Dice que esperan una resistencia de entrada de 1026 y una resistencia de salida de 743. Si no tengo esos datos, pues puedo verlo en mi hoja de especificaciones del equipo, pero siempre mejor irnos por la hoja de calibración. Entonces vamos a medir con el multímetro la entrada. La entrada les decía que es entre el rojo y lo que es el negro. Vamos a compartir la cámara. Ok, aquí vemos el valor. Entonces mido entre el negro y mido lo que es entre el rojo. Mide una resistencia, que se pone mejor aquí, para que no se mueva, de 1031. 1029, 1031. Si bien no es exactamente a los 1026, también mi multímetro puede tener algo de error. Está bien, no podemos tener 5 ohms arriba, 5 ohms abajo, correctamente. Y una resistencia de salida de 743. Ok, medimos entonces el negro, el blanco, perdón, con el verde, sin tocar ninguna otra resistencia. 746 ohms, 745 ohms, 743 ohms. Entonces la primera prueba es correcta. Tengo las resistencias completas, no hay ningún problema. Continuamos con mis pruebas. Entonces ya ha pasado la resistencia de la prueba de medición de resistencia. Adelante. La siguiente prueba es ver que mi puente de Wisdom funcione de manera correcta. Esto es para descartar cualquier daño por sobrecarga. Si mi celda de carga se dañó por una sobrecarga, lo más seguro es que ese puente de Winston no está equilibrado. ¿Qué es esto? Que cuando yo le pongo excitación me va a dar una señal. Una buena celda es que cuando yo le meta una señal de excitación no me va a dar nada de voltaje, por lo cual le voy a meter 5 volts a la celda, ya metí en su excitación y voy a medir la salida de señal y me debe dar una señal de 0 milivolts. Igual si tuviera el peso, yo podría meterle ese peso y me debe dar una salida proporcional, dependiendo a la excitación que tenga la celda. En este caso la excitación, bueno, perdón, la sensibilidad de la celda. En este caso, la sensibilidad de la celda me dice que es de aproximadamente 2 milivolts. Ya de plano es 1.968. ¿Qué quiere decir? Que si yo multiplico los 5 volts de la alimentación, mi máximo señal al 100% va a ser, vamos aquí a ponerla a estándar, 5 por 1.968. Máximo debe dar un voltaje máximo de 9.84 minivolts cuando le mete el 100% de carga de esta celda, que son 50 libras. Ahorita yo solo lo que voy a medir es que me dé los 0 minivolts cuando tenga mi señal de excitación. Bien, para tomar los 5 volts voy a tomar mi amplificador. Más adelante vamos a ver cómo es la alimentación, donde tomamos ese voltaje. Podemos hacerlo con cualquier fuente de 5 volts, pero voy a tomar los 5 volts de este equipo. Ahorita más adelante voy a decir cómo conectar. Ahorita lo que voy a hacer, voy a conectar la entrada de 24 volts para que tenga la salida de 5 volts.
Bien, lo primero que vamos a hacer es ver qué señal de excitación nos da el equipo. Esos son los dos de los laterales, excitación positiva, excitación negativa. Por lo general, mejor hay que ponerlos de arriba, que si el tornillo no está bien apretado, pues no me da voltaje, ¿no? Entonces me da una señal de 10 volts. Entonces dando una señal de excitación de 10 volts. Por lo cual mis cálculos hay que regresarnos a hacerlo con 10 volts, ¿no? Entonces sería 1.968 por 10, entonces tendría 19.68. 1.968 por 10, tengo una máxima salida de 19.68 milivolts. De hecho, en mi hoja de especificaciones dice que se excitó con 10 volts. Toda esta parte se excitó con 10 volts, entonces está calibrado para 10 volts. Siempre hay que utilizar el voltaje que viene en mi hoja de especificaciones. Por ventaja, el IA 100 viene tanto para 5 volts o para 10 volts. Bien, voy a conectar entonces mi voltaje de excitación, que es el rojo y el negro. Bien, ya conecté las excitaciones. Voy a medir mi voltaje. La escala más baja, yo la tengo de 200 milivolts. Entonces, porque lo que acuérdense que es, no puede dar más de 10 milivolts. Entonces es suficiente. Entonces aquí sí mido mis señales y tengo que es punto un milivolt, punto cero milivolts. Está bien mi puente de Winston y ahí hice la prueba de resistencia y ahí hice la prueba de excitación y todo correcto. Entonces mi celda de carga no tiene ningún problema, por lo cual voy a proceder a hacer la integración con mi A100. Bien, vamos a regresar a esa parte de teoría. ¿Qué es la resistencia Shun? Porque les he dicho, ok, yo no tengo 50 libras ahorita para hacer esta prueba, pero sí tengo una resistencia Shun, o mi IA100 puede simular resistencia Shun. Una resistencia Shun nos ayuda para probar la funcionalidad del estado de un sensor. Puede producir una salida, la cual, dependiendo del valor de la resistencia, es la señal que va a simular. Esta señal la podemos hacer ya sea con una calculadora o en la hoja de especificaciones. Por ejemplo, si vemos aquí, me dice que aquí trabajé con una excitación Shun de 100 kilo ohms, dando una tensión de 2.24 o una carga de 56.700 libras. Bueno, se fijan, esto ya es bastante más de la salida del voltaje. Entonces hay que usar una más pequeña, pero yo tengo lo que es mi excitación del puente de 1.968. Vamos a hacer el cálculo para también sacar una resistencia menor. Siempre hay que tratar de acercarnos lo máximo. Aquí se fija si podemos tener arriba de 10 volts. Igual nosotros podemos usar esta de 100 ohms, pero me va a dar 10 punto y fracción. Entonces, hay que ver con una regla de 3. Si me dice que 10 volts es 50, ¿cuánto será 56.77? Sería 56.77 por 10 entre 50. Una regla de 3 para ver a qué voltaje corresponde este. Correspondería a 11.35 volts. Ya me paso a los 10 volts, ¿no? Entonces esta resistencia de Chun no me convendría. Hay que poner una más abajo, pero con esos valores. Entonces la resistencia de Chun la coloco en señal negativa y en excitación negativa. Aquí voy a colocar la resistencia Chun. Si no, mi simulador no tiene, pues voy a colocar cualquier resistencia siempre y cuando sea una conocida. Más adelante vamos a ver cómo sacar este dato. Bien, ya entrada del IA100, tenemos aquí las dos partes, las dos terminales. Se fijan ahorita conecté aquí mi alimentación en la terminal de 5 pines, donde el pin 1 y 2 es la alimentación de entrada. Y la resistencia 4 y 5 es mi voltaje de salida. La resistencia CHUM es la resistencia 3 y es la que se puentea ahorita le damos a voltaje o corriente para activar lo que es la resistencia CHUM de manera remota o también traer botón. Y en la parte del sensor, habíamos conectado la excitación positiva y negativa en las terminales. En la 1 la positiva y en la 4 la negativa. Recordemos que la excitación positiva es rojo, la negativa es negro.
En la 2 va la señal positiva, que es la verde, y en la 3 la señal negativa, que es blanco. Entonces ahorita vamos a proceder a conectar todo lo que es el sensor. Aquí son configuraciones que tiene el IA100. Vamos a verlo también internamente. Les recomiendo que para empezar pongamos todo a que viene por default, como viene esta tabla. Se fijan, aquí empezamos con una resistencia de una ganancia del 2 milivolts, que es lo general la celda de carga lo que tiene. Entonces vamos a empezar con esta configuración por default. Y mi resistencia CHUM es la que ahorita voy a calcular. Entonces vamos a hacer la parte, aquí viene la resistencia CHUM, aquí por default. De hecho, por ejemplo, si yo quisiera la de 100 ohms, tengo que encender el pin 5, 3, 4, 5, dejar arriba el 5 y bajar todos los demás. Eso resistencia CHU no significa que solo tenga una de 100, de 86, 150, sino que acuérdense que podemos conectar son resistencias en paralelo y al poner en paralelo la resistencia cambia. Nada mejor que una calculadora que ahorita vamos a ver y que pueden descargar en los comentarios, bueno, en la descripción del video, pueden descargar todo este material. Bien, abrir el equipo, pues sencillo, solo lo ponemos un desarmador, siempre hay que desconectar el equipo. Siempre recomiendo, el equipo no está conectado a alimentación para poder hacer algún cambio o podemos dañar el equipo. Entonces solo de esta parte, quita esta tapadera, solo tiene con unos imanes y de hecho aquí también viene cómo poner todo por default. Si el equipo es nuevo, debe venir directamente así. Entonces hay que poner toda la configuración como viene por default. Nomás hay que comprobar que todo esté a la posición que indica el equipo. La resistencia CHUM es la única que ahorita no vamos a mover porque la vamos a mover más adelante con la resistencia que calculemos. Ok, mi equipo ya está en 2 milivolts. Voy a proceder ahorita a conectar estas dos partes y a medir lo que es el voltaje. Como también recomendación, podemos hacer una prueba de que el equipo funcione de manera correcta haciendo un corto entre las dos señales. Si aquí con un clip hago corto entre estas dos excitaciones, el equipo se medirá saturación. Y cuando se lo quito me dirá 0 volts. También eso es para verificar que el equipo funcione correctamente. Bien, ya alimenté mi equipo. Como les comentaba, si no tengo nada, se va a saturación. Se va a 13 volts. Y entonces si yo hago un corto, que voy a utilizar este caimán, entre los voltajes, los pines de excitación me debe dar 0 volts. Entonces aquí funciona de manera correcta. Con el corto, 0 volts. Y si no tengo nada, se va a saturación, arriba de 10 volts. Sería 13 volts aproximadamente. Entonces, mi acondicionador funciona de manera correcta. Entonces, puedo proseguir. Si no tengo este comportamiento, es primera señal de que mi equipo no sirve y tengo que solicitar un reemplazo o que me lo revise. Bien, ya realicé las conexiones. Ahorita me está dando menos 3.49 volts. Vamos a ver, el GND es el ok. Entonces, señal de que mi equipo está mal calibrado. Primero de nada, tengo que calibrarlo. Ahorita vamos a ver cómo hacer este procedimiento. Bueno, podemos ir a empezar a hacerlo. El cero, aquí tenemos dos potenciómetros, uno que dice span y uno que dice cero. Igual aquí en la pantalla, podemos ver que son estos dos. El que dice el potenciómetro 1 y potenciómetro 2. El potenciómetro del lado del resistencia de Chun es el de span, que viene siendo este. Y este potenciómetro es el del cero. Entonces voy a empezar con el potenciómetro 1 o el que dice cero. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a moverle hasta que en realidad pues me dé, como su nombre lo dice, cero. Ok, si fijan ahí va bajando el voltaje.
Entonces, hasta que me llegue a cero. Y ya me pasé. Ok, bueno, igual, un poquito más. Ahí está. 0 volts. Entonces ya tengo mi cero listo. El siguiente paso es ponerle la máxima carga a mi equipo y calibrar los 10 volts. Como no tengo la máxima carga, voy a simular mi resistencia Shunt. Y es donde aquí se sale lo que es este botón. Les comentaba, puedo poner aquí mi botón de Shunt, presionarlo. Ahorita si lo presiono me va a dar un voltaje, 13 volts, porque no es la resistencia correcta. Voy a calcular esa resistencia conforme mi equipo. Bien, ya que tenemos el cero, vamos a hacer el spam. ¿Cómo hacer el spam? Tenemos varias maneras. Uno, pues, la más sencilla, si es que tenemos el peso, es colocar el peso máximo de 50 libras, un peso conocido. Si es un peso conocido, por ejemplo, yo solo tengo 25 libras, sé que por regla de 3 me va a dar una salida de 5 volts. Si a 50 libras me da 10 volts, a 25 libras me va a dar 5 volts, ¿no? Entonces el peso conocido es ver qué valor tengo acá. En este caso, como sí conozco la resistencia Chun, que aquí la tengo, me dice que a 100, con una resistencia de 100 kilo ohms, me debe de dar una salida de 56.77, que habíamos calculado que es una salida de aproximadamente de 11.35 volts. Si no acuérdense la regla de 3, si 50 libras son 10 volts, 56.77 libras, 11.35 volts. El IA 100 sí puede dar valores un poquito arriba del 100%, y más como son simulados, no hay ningún problema. Entonces sí podemos aplicar ese 100K y 11.35. Tenemos aquí dos tablas, dos hojas de Excel que vienen allá en los comentarios del video, en la descripción del video, que viene uno que es Shun Resistor Calculator y la otra es del IA 100 para ganancias y resistencia Shun. Si yo no supiera lo que es el valor de mi resistencia Chun, fácil, la calculo con esta hoja de Excel. Capacidad, 50. Unidad, libras. Voltaje, como yo no lo conozco, en este caso pues sí sé que es 1.94, pero si yo no lo conociera voy a poner el que es 2 milivolts. Aquí vienen mi hoja de especificaciones. La resistencia del puente, ok, si yo no conozco la resistencia del puente, me voy a mi hoja de especificaciones. Si tengo un multímetro, nada mejor que medir esa resistencia del puente, es midiendo las entradas y las salidas, debe ser el promedio de las dos. En este caso era de 1000, recordemos era de 1026 ohms y 743, el promedio es 800 y fracción, ¿no? El promedio de los dos es la resistencia que podríamos. Por general las celdas de carga vienen con la misma entrada y salida, pues ahí no hay problema. Ok, entonces voy a poner ahorita así como si fuera la de 800, vamos a poner aquí, 1020, 1026 y 743. Ok, pues aquí nomás sacamos este más este y esto es igual a este entre dos y tomamos una 884. 885 vamos a poner. La licencia que tengo, digo, así con el multímetro me dio una 1026.76, 885. Después me dice aquí si tengo la resistencia Chun o si tengo el voltaje que requiero y me va la resistencia. Digo, ok, yo quiero el valor más cercano de 50 libras. Me dice, oye, ¿sabes qué? Si quieres 50 libras, requieres una resistencia de 111K con 183 ohms. ¿Dónde voy a conseguir una resistencia de ese valor? No hay, porque pues son valores pequeños. Entonces me voy a poner la más cercana. Oye, tengo una resistencia de 100 ohms.
lo más cercano de 100K. Ok, me da una salida de 529 libras. Me falta un cero. 55 libras. O sabes qué, nomás encontré una resistencia de 8.9. 890 ohms. Ok, me faltó un cero. Me sobró un cero. Bueno, más bien sería más grande. Uno de 1.1K o 110K. Y aquí se hace aproximadamente 50 libras. Entonces hay que ver qué valor tenemos más cercano también. Es válido. Puedo tener resistencia de 50, lo más cercano al máximo. No necesariamente que sea el máximo valor. Digo, ¿sabes qué? Yo tengo una resistencia de 75K. Ok, es válido. Me va a dar una... No, 75K es mucho, debe ser más grande. Tengo dos resistencias de 75K, que en la suma son 150 ohms. 150, me da una resistencia de 36.76 libras. Entonces yo voy a sacar mi salida, calibrarla a este valor. Que acuérdense la regla 3, 50 libras es 100, es 10 volts, ¿cuánto será 36.77? Ok, y cómo, si tú no tuvieras un equipo de FUTEC, si tengo mi equipo de FUTEC, pues aquí en mi otra tabla tengo todas las combinaciones posibles que puedo tener como resistencia. En este caso, quiero la de 100, está acá. Tengo la de 100. Si yo pusiera, oye, ¿sabes qué? Me calculé ahorita el 150, es este valor, puedo sacar esta resistencia con esos switches. Se fijan, también puede haber combinaciones. De hecho, el de 100 puede ser que encienda estos dos o que encienda solo este. Entonces hay combinaciones para sacar los valores. Entonces aquí yo puedo decir la resistencia que requiera son los switch que voy a tener. Claro que tengo muchísimas más opciones. Entonces me dice que solo el pin 5 debe estar activo. Ok, entonces regresamos a mi equipo. Con el equipo apagado, debemos de mover solo que el pin 5 esté habilitado y los demás hacia abajo. ¿Ok? Entonces ya encendemos nuestro equipo y presionamos lo que es el valor de Shunt, el botón. ¿Se fijan? Ya me subió el valor. Perdón, se me movió aquí. Listo. 924. Recordemos aquí en mi calculadora el valor que me debe de dar para tenerlo en mente, 11.35 volts. Entonces, si tuviera, bueno, dos opciones, dos partes, podría dejarla presionado y empezarle a mover. Si no, igual, pues voy moviéndole al valor de spam y le voy subiendo. Vuelvo a probar. 9.23. No sé si subió o bajó. Vamos a moverle. 9.23. 9.77. Y la voy dando vueltas hasta que suba a los 11.35. 10.63. 11.29. 11.48, me pasé. 11.39. 11.32. Entonces, ahí ya está acercándome. 11.33. 11.35. Ahí está. 11.35. Verifico que mi cero siga en cero. Si no, es cuestión de mover el cero. Aquí me subió, se fijan, un volt. Y vuelvo a probar el spam con mi shunt. 11.33. Ahí bajó poquito. Entonces solo tenemos que estar moviendo entre esos valores. Que es el otro lado. Ok, 11.35, 0. Entonces ya tengo
mi equipo calibrado. Entonces, el equipo ya está listo para esta celda de carga y ni siquiera utilicé lo que es el peso. Si yo le aplico aquí presión, ya voy a estar viendo lo que es el voltaje y las libras ya está viendo de manera correcta calibrada. Entonces, ya aquí evito tener esa resistencia CHUM. Pero ya tengo el peso conociendo la resistencia CHUM. Podemos poner otras resistencias CHUM para otros valores, como lo requeramos. Si fijan, esta es una manera fácil de calibrar. ¿Cuánto tardamos en hacer esta calibración? Pues nos tardamos una cuestión de minutos, siempre y cuando tengamos nuestra hoja de calibración. Es lo que comento, siempre que lo solicitemos celda de carga mínimo, solicitemos lo que es la hoja de calibración de la celda y nosotros hacemos la integración. Y que no es mejor que también nosotros solicitemos este conjunto ya calibrado directamente con fábrica para que ya evitamos este procedimiento. Ahí de gustos, ¿no? A mí me gusta personalmente mejor calibrarlo porque también esa celda de carga me dice, oye, ¿sabes qué? Ahora no lo voy a usar con el IA100, voy a utilizar lo que es mi celda de carga con un PLC, ya tengo esa sensibilidad que puedo colocar porque en otros equipos solo requiero conocer lo que es la sensibilidad que viene indicado en la parte aquí de esta de 1.98. Bien, bueno, aquí es la página de Chun, lo que les decía, y son las instrucciones que ahorita seguimos, lo que debemos de hacer. Bien, si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerlos en nuestro mismo webinario, en la sección ahí de 12 preguntas.